Esta es una producción de Grupo Fórmula. En un instante platicaremos con Mario Maldonado. Acaba de publicar un libro muy sugerente, muy sugerente por el tema, Lozoya el traidor, todo el caso. Él fue el último que entrevistó a Lozoya antes de que se fugara y tiene muchas cosas que contarle. Vamos ahora, como le había adelantado, a escuchar el punto de vista de un senador de la mayoría sobre este tema que ha generado tanta controversia de la reforma a la ley del Poder Judicial. Martí Batres, bienvenido, senador. ¿Cómo estás, mi estimado Leonardo? Buenas noches. Contento de saludarte y bueno, pues sorprendido aquí en medio de la polémica. ¿Por qué no le cuentas al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Cuál asunto? El asunto de la ley del Poder Judicial que ha generado tanta controversia, la posibilidad de ampliar el plazo constitucional del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Martín. Bueno, hemos aprobado el día de hoy en el Senado una reforma que es mucho más amplia que eso. La reforma incluye una serie de temas como sanciones fuertes para los casos de corrupción, de nepotismo, de soborno, la instauración de una carrera judicial, las limitaciones a los nombramientos discrecionales, el fortalecimiento de los concursos para nombrar a los jueces, la institucionalización de la Escuela Federal de Formación Judicial, el fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, el fortalecimiento de la Corte como Tribunal Constitucional, el cambio en los criterios para la formación de jurisprudencia, no a través de largas y reiteradas resoluciones, sino a través del precedente, el principio ordenador que impide la reproducción de cotos aislados, la transformación de los tribunales colegiados en tribunales de apelación, en fin, el combate al hostigamiento y acoso sexual al interior del Poder Judicial, el establecimiento de la paridad de género. O sea, se trata de una reforma judicial importante. Y una ley importante. Lo que no sabe, yo digo, no solo una ley, se están reformando 5 leyes. Sí. Y entrevistamos a Saldívar y hablamos de todos los elementos benéficos. Creo que había sido bien recibida. Lo que no sabíamos, hay sorpresa, a lo mejor ustedes sí lo sabían, es que había este transitorio que contemplaba esta ampliación, Martí. Pues se presentó hoy. Igual hoy nos enteramos de esa propuesta que se presentó como una reserva, entre otras reservas que se presentaron el día de hoy a lo largo del debate. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues es un transitorio que busca darle el tiempo y el espacio necesario para hacer realidad esta reforma. Y sobre todo se apoya en la dualidad que tiene actualmente el presidente de la Corte, tanto como presidente de la Corte en cuanto a sus facultades jurisdiccionales, como presidente del Consejo de la Judicatura en cuanto a sus responsabilidades administrativas y operativas que son fundamentales para la instrumentación de esta reforma que se viene debatiendo y que se está concretando finalmente. Rompe, digamos, la lógica del Constitucional que dice que solo puede durar 4 años. Bueno, ahí hay un debate porque se han dado varios precedentes de ampliación, ¿no? Hoy, a lo largo de la discusión en el Senado, se mencionaron otros casos que se han dado. Seguramente la oposición irá a las instancias, a recurrir esta reforma, es muy probable y está en su derecho, y ya la resolución que los propios órganos jurisdiccionales correspondientes adopten al respecto, pues nos dirá si es constitucional o no la reforma. ¿Desde tu punto de vista sí lo es? Desde mi punto de vista es un transitorio importante para darle viabilidad al proceso de reforma. El Poder Judicial necesita pasar por una transformación, se encuentra prácticamente anquilosado, inmovilizado en los procesos de transformaciones y prácticamente enquistado en un conjunto de privilegios, es decir, es una isla, ¿no? Mientras el conjunto de los entes públicos están sometidos, por ejemplo, a la lógica de la ley de las remuneraciones de los servidores públicos, el Poder Judicial no. El Poder Judicial tiene 3, 4 veces más ingresos, o sus altos funcionarios, mejor dicho, tienen 3 o 4 veces más ingresos que el propio presidente de la República.
tienen su propio sistema de pensiones, muy aparte de todo lo que ha pasado con las pensiones en el país. Es decir, es una isla de privilegios y sin embargo esto no se compadece con la justicia, con el nivel de justicia que hay en el país. Estamos hablando de una situación en la que apenas hay sentencias condenatorias de los delitos en un 2% de los 33 millones de delitos que se cometen al año. O sea, sí, hay un pero problema ampliándole en el la plazo justicia. constitucional al presidente, no sé si eso se resuelva. Pues tiene que ver, porque finalmente ha habido un proceso de reforma impulsado por el actual presidente de la Corte. Esto no se puede negar. Estamos hablando del primer impulso de reforma después de cerca de 25 años. La última reforma importante que se dio en la Corte y en el Poder Judicial sucedió hace 25 años durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando todos los ministros de la Corte fueron prácticamente cesados, despedidos. O sea, fue una reforma mucho más drástica que esta, mi querido Leonardo. Ahora es una reforma importante, fuerte, pero no llegó a los alcances de aquella reforma que fue mucho más drástica, que prácticamente arrancó de raíz a la Suprema Corte de Justicia que existía en aquel entonces. Pero bueno, estos son órganos que tienden muchas veces... Vamos a ver qué dice el propio Saldívar, ¿no? Son órganos que tienden muchas veces al conservadurismo y es necesario que se den reformas regulares de vez en vez para transformar. El país está viviendo una transformación, es importante que el Poder Judicial se incorpore a esa transformación también. Vamos a ver qué dice Aún el propio Saldívar, concediéndote vamos a ver qué dice todos la los... Corte. Sí, claro. Aún concediéndote todos los argumentos, me decía hace un momento Sergio López Ayón, un transitorio de una ley orgánica no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, ¿no? Aunque tengas toda la razón en todos los argumentos, ahí hay una jerarquía de leyes, ¿no? Así es, y una interpretación global también de las mismas, que también se tienen que tomar en cuenta, como se han tomado en cuenta en otros casos, porque ha habido otros Lo que pasa es que debates aquí sí es literal, ¿no? Dice cada 4 años el Pleno elegirá a sus miembros, ¿no? Al presidente de entre sus miembros, cada 4 años. Dice, claro, pero hay precedentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se han ampliado periodos de magistrados electorales, por ejemplo, también. ¿Que fue una pésima idea esa o te pareció buena? No, pues es una idea bastante controversial, pero finalmente los órganos jurisdiccionales que atendieron las contradicciones sobre ese caso, pues fallaron a favor de esa ampliación, lo cual pone precisamente en la mesa pues el carácter controversial y discutible de la medida que finalmente resolverán los órganos jurisdiccionales. Y lo que resuelvan estará bien. Muy bien. Pues, senador Batres, muy agradecido como siempre por la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.